Muy buenas tardes con todos los asistentes. Vamos a dar inicio a esta quinta versión del Seminario Latinoamericano en Gestión de Riesgo Personal. Soy Yuri Luna, moderador del seminario. Yo represento a la firma Prime Consulting desde Estados Unidos. Reciban cordiales saludos de todo el equipo de Prime Consulting International. Y por encargo de la Asociación Latinoamericana de Gestores Profesionales de Riesgos, tenemos el encargo de desarrollar este tipo de seminarios. Sí, efectivamente, Ansebal, vamos a compartir las grabaciones, no hay ningún problema. Entonces, desarrollando este seminario, vamos a compartir las presentaciones, vamos a compartir los videos vinculados a cada una de estas presentaciones para que ustedes también se lleven parte de este concepto que busca la asociación, desarrollar y afianzar la cultura de riesgos en la región. Vamos a iniciar la presentación con la ponencia de Rafael Fallas, reconocido consultor internacional en temas de gobierno corporativo, gestión de riesgos, para que nos haga una presentación muy importante. Es cómo vinculamos la gestión del gobierno corporativo y la gestión integral de riesgos, en la definición del apetito y tolerancia a riesgo, algo que todavía sigue siendo un tema que a veces es complejo de llevarles a la alta dirección. Pues acá tenemos a un miembro del director, un director, un presidente ejecutivo del comité de riesgos de una institución financiera, que nos va a llevar su visión como director, qué es lo que debemos tener nosotros en cuenta para poder abordar este concepto de gestión integral de riesgos. Rafael, te cedo la palabra, es todo tuyo, tu público. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su presencia. Es un gusto para mí poder compartir con todos ustedes las experiencias que he tenido durante estos más de 15 años de experiencia en el sector financiero, público y privado a nivel de Latinoamérica. En realidad, pues la presentación está ahí, el perfil también. Ahí ustedes podrán ver algunas de las cualidades y también de las experiencias que he tenido como consultor, asesor y capacitador a nivel internacional y también certificado a nivel internacional por una serie de estándares internacionales que hoy por hoy pues son la herramienta número uno para poder establecer todas estas necesidades dentro de la organización. Yo voy a ir de una vez directo para aprovechar el tiempo con respecto al tema porque es bastante importante y es bastante amplio también lo que se quiere llegar. Y en este sentido quisiera pues empezar con el concepto de gobierno corporativo, porque como bien dijo el colega anteriormente, Yuri, existe una serie de dificultades al interno de las instituciones, de las corporaciones, que hoy por hoy, por no conocer el alcance de lo que es un gobierno corporativo, creen que tienen un gobierno corporativo bien establecido y en realidad no es así. La idea es darles a ustedes aclarar una serie de situaciones que se dan en todo Latinoamérica y en todo sector para que se vayan generando esas mejoras de lo que es un buen gobierno corporativo según los estándares de la OSD. Bueno, empecemos. ¿Qué es en realidad un gobierno corporativo? Es la manera en cómo son dirigidas las entidades. No importa la naturaleza, no importa el tamaño. Esto puede ser para una corporación financiera como para una municipalidad de un sector X que tiene 50 funcionarios, como también puede ser para una cooperativa de ahorro, para una mutual, para una operadora de pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hay que saber es claramente qué es lo que se busca en gobierno corporativo y poder implementarlo al interno de la organización. Para eso tenemos que conocer bien la organización, tenemos que tener bien claro su tamaño, su naturaleza, la estructura organizativa, incluso territorio, donde está ubicada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué busca un buen gobierno corporativo? Busca que se dé una eficiencia dentro de las operaciones de la organización. ¿Tiene relación esto con el riesgo operativo? Claro que sí. Totalmente. Que esa es otra de las situaciones que nos estamos también dificultando al interno de todas las compañías.
No relacionamos, no interrelacionamos las cosas. No son cosas separadas. Todo trae una relación directa. Gobierno corporativo, si lo que busca es ser que uno sea eficiente, ¿qué tenemos que hacer dentro del gobierno corporativo para ser eficientes? Tener claro los objetivos, tener claro cuáles son los procedimientos, los procesos sustantivos, las estrategias que vamos a utilizar, y sobre eso nosotros generamos una estructura organizativa y operativa para poder llegar a hacer esos objetivos. Por eso es que se tiene que hacer de una forma íntegra o integral. No puede ser que el gobierno corporativo es una cosa y la estrategia es otra y la estructura organizativa es otra. No, no. Esto es algo que tiene una relación directa una cosa con otra. También busca como tercer pilar del gobierno corporativo es la transparencia. ¿Transparencia de quién? ¿De solo los miembros de la junta directiva? No, es de toda la organización, de todos los niveles, en especial aquellos que toman decisiones o que tienen un nivel gerencial o de toma de decisiones dentro de los objetivos que se están planteando. Y todo esto para llegar a un fin común dentro de la organización, que es un comportamiento más ético. Si ustedes relacionan eficiencia, integridad y transparencia y finalmente ética, ¿qué les llama la atención con esta definición? ¿Habrá algún riesgo ahí que está plasmado, que busca entonces disminuir una serie de situaciones a lo interno de la organización que se presten para que se genere un riesgo? Sí, señores. Y no uno, varios, que son consecuencia unos de otros, ¿verdad? Entonces hay un riesgo inherente entre todas las organizaciones que la misma, el establecimiento de todas estas prácticas de gobierno corporativo, lo que buscan es ir a mitigar también estos riesgos. Por ejemplo, si tenemos un buen gobierno corporativo y tenemos una buena organización y hay transparencia, hay integridad, hay eficiencia, estaremos mitigando el riesgo de comunicación interna. Y un riesgo de comunicación interna es un riesgo operativo, ¿sí o no? Vamos a un riesgo de mayor impacto, el riesgo de fraude, por corrupción, por malversación de fondos, por legitimación de capitales. ¿Es un riesgo operativo? Sí. Tendrá que ver con gobierno corporativo, con el poder establecer esa eficiencia, esa integridad, esa transparencia, esa ética, totalmente. Entonces vean cómo un concepto como el gobierno corporativo no es meramente el que usted tenga una junta directiva y 5 comités de apoyo. Y ya con eso yo tengo gobierno corporativo. No, no es así. Incluso teniéndolos y teniendo un buen gobierno corporativo, si la información que viene de los niveles por decirlo así, básicos dentro de la organización hacia arriba, o sea, hacia la junta directiva, si esa información no es eficiente, no es integral, no es oportuna, como por ejemplo un día de estos que estuve en una capacitación con una institución pública en Costa Rica, me muestran un informe que ya lo van a ver en la junta directiva y les digo, si quieren yo se los reviso con mucho gusto. Y ni lo terminé de revisar. Adivinen de qué año era el informe. De hace 2 años atrás. Eso es eficiente. Eso es oportuno. Ya se les materializó el riesgo, todo lo que hicieron. Y durante 2 años tal vez algunas cosas se puedan rescatar del informe, pero no es oportuna esa información. Como bien decía Yuri también ahora, hay una cosa que es muy relevante aquí, en todo esto, y es saber vender el producto, entre comillas, ¿verdad?
Los que estamos acordes con toda la materia de riesgos dentro de la organización, tenemos que dar un producto que sea vendible. O sea, si nosotros hacemos un informe donde dice 5 fueron rojos, 5 fueron amarillos, mucho gusto, muchas gracias. Chao, chao. ¿De qué me sirve eso para tomar decisiones y cumplir con objetivos? Entonces, una de las recomendaciones, la primera recomendación que voy a hacer ahora mismo es esta: mejorar considerablemente los informes que van para los comités de apoyo, que sirvan para el objetivo primordial de la valoración de riesgos dentro de un buen gobierno corporativo. Ese informe, ¿para qué tiene que servir? Para la toma de decisiones. No son informes informativos, estadísticos, tantos son rojos, tantos amarillos, tantos verdes. No, eso no. Gráficos con rojos son el 53%, anaranjados son un 5%, verdes son un 10%. No, no, eso no. Eso es importante para uno como gestor de riesgos, como técnico de riesgos, para poder dar un panorama general de por dónde va la situación, ¿verdad? Y podría ser una herramienta para poder incorporarla dentro de una observación, una recomendación al interno de ese informe. Pero los informes no son estadísticos, no son para poder presentar resultados numéricos estadísticos, no. Tienen que ser para que la junta directiva tome decisiones sobre un riesgo. Y si en un informe, vean, si en un informe tiene que ir solamente un riesgo de todos los 50 riesgos que tenemos, porque ese es el riesgo que está con mayor probabilidad, mayor vulnerabilidad, está casi que materializado y vamos a perder N cantidad de millones de dólares, es lo primero que hay que informar. Y ahí es donde se empieza a dar un mejor gobierno corporativo. Pero para eso hay que hacer una serie de consideraciones importantes. Miren, gobierno corporativo, siendo así claros con el tema de todos los pilares que conlleva un buen gobierno corporativo, está una buena administración integral de riesgos efectiva. ¿Ok? Yo les pongo el concepto efectivo. ¿Qué es una administración integral de riesgos efectiva? Que lo que estamos dando como resultado de la valoración de riesgos me sirva de algo, me apoye para la toma de decisiones y con eso cumplir los objetivos de la organización. ¿Dónde están los objetivos de la organización? Dentro de la estrategia empresarial, institucional. Y otra observación que voy a hacer dentro de todo esto y que también Yuri lo dijo ahora con respecto a las herramientas que estamos teniendo y la cultura en materia de riesgos, etcétera, etcétera, es que se utilizan matrices de riesgos que bien o mal, bien hechas, mal hechas, etcétera, etcétera. Vean, lo peor de todo es poner a una persona que no es técnica en riesgos a llenar una matriz de riesgos y sin capacitación, tan siquiera. Yo he visto cómo en un proyecto de miles de dólares, un director de un proyecto puso que con solo un control tenía controlado el riesgo dentro de todo un proyecto. Y al final tuvimos que ir, hacerle toda la observación dentro de todo el estudio que se hizo y terminamos haciendo otra cosa totalmente diferente dentro del análisis de ese riesgo dentro de ese proyecto. Y fuimos más objetivos a la hora de hacer el análisis y también más eficientes dentro de toda la información que se presentó. Ven cómo la estrategia, los objetivos de la empresa tienen que ver mucho con la gobernanza de la empresa y con la administración integral de riesgos efectiva. Es por eso que yo reitero constantemente en muchas de mis presentaciones esta figura, porque con esto yo tal vez
les pueda dar una línea más clara de lo que es realmente un buen gobierno corporativo desde todo su alcance institucional o empresarial. Un buen gobierno corporativo es tener una buena administración o gestión integral de riesgos efectiva. Pero para que sea efectiva, no es responsabilidad solamente del técnico en riesgos, es también de la administración, es también de una buena gobernanza de la empresa. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos nosotros en un grupo, por ejemplo, bastante grande, donde hay más de 5.000 empleados, que se dedica a un servicio sumamente importante dentro de toda la organización, a nivel país incluso, dentro de un país de nosotros, teniendo un buen gobierno corporativo, pero que el área de riesgos es una unidad y no tiene recursos. Eso es un buen gobierno corporativo. ¿Qué pasó con la administración de riesgos? ¿Qué hacemos nosotros? Vean otro ejemplo. ¿Qué hacemos nosotros teniendo un buen gobierno corporativo si el comité de auditoría son 3 directores de la junta directiva? ¿Por qué hago así? Porque eso no tiene ni pies ni cabeza. Lo lógico es que en un comité de apoyo, sea el que sea, al menos tenga, o escuchen, al menos, ¿cierto? Al menos tenga un miembro de la junta directiva, uno, pero no los 3 y nadie más. Para eso mejor llévele el informe a la junta directiva de una vez, ¿cierto? ¿Qué busca un buen gobierno corporativo con respecto al funcionamiento de una junta directiva? Que muchas cosas de la parte administrativa no lleguen a ese nivel. Me encontré en otra institución en que la junta directiva aprobaba vacaciones. ¿Para qué entonces tienen en la estructura organizativa un área de recursos humanos? ¿Y para qué tienen jefaturas? ¿Por qué la junta directiva aprobando vacaciones? ¿Qué es esa locura? Entonces hay informes de la auditoría interna que se pueden ver en el comité de auditoría y que no necesariamente tienen que ir a la junta directiva, al igual que de riesgos o el comité de cumplimiento o del comité del que ustedes quieran. Hay cosas que no necesariamente tienen que llegar a la junta directiva. Para eso son los comités de apoyo efectivos. Comités de apoyo que verdaderamente están recibiendo información de calidad para poder presentar lo que verdaderamente requiere la toma de decisión y cumplir objetivos y estrategias empresariales a la junta directiva. Entonces, todos tenemos que aportar de una u otra forma dentro de todo esto. Y vean ustedes cómo ese gobierno corporativo tiene que ver mucho con administración integral de riesgos efectiva, con una auditoría basada en riesgos. Vean, acabo de terminar un seminario también latinoamericano que se dio aquí en Costa Rica para un montón de auditores de tecnologías de información desde el punto de vista de gobernanza de TI. Y la primera observación que le hice a todos los auditores es que empiecen a aplicar las normas internacionales de auditoría basada en riesgos, porque hay muchos que ni las conocen. Y dentro de un buen gobierno corporativo, que no es solamente la junta directiva, la auditoría interna también tiene que empezar a hacer planes de trabajo anuales basados en riesgos. Ahora, ¿cómo va a ser la auditoría interna para hacer un plan de trabajo anual de auditoría basado en riesgos para un buen gobierno corporativo si la administración integral de riesgos de la empresa, la cultura, la madurez de ese sistema de valoración de riesgos son muy bajos? Al punto que usted tiene en una corporación una unidad de riesgos en lugar de tener una gerencia de riesgos. Estoy hablando de una corporación, ¿verdad? De un grupo financiero, por ejemplo.
Es importante lo que está haciendo ahí la junta directiva cuando le está diciendo a la administración, les apoyo con una unidad de riesgo. Ahora, si así apoyan el área de riesgos, ahora imagínense qué saben o qué conocen en materia de gobierno corporativo, que esa es otra situación muy importante. Yo siempre le he recomendado a muchas entidades, a muchas, a nivel latinoamericano, que por favor luchen porque al menos 2 veces al año capaciten a la junta directiva en lo que es gobierno corporativo, pero en lo que es un verdadero gobierno corporativo. Y si necesitan del apoyo, la asesoría de alguno de estas empresas que representamos, por ejemplo, en este seminario, nada más nos contactan y con muchísimo gusto. Comités de apoyo sólidos, aquellos que no sean solo por reunitis, lo que llamo yo, solo se reúnen nada más para y en un acta que ni dice nada. Un día esto leí una y dije, Dios mío, yo estoy en una entidad financiera muy grande. No, los comités de apoyo tienen que tener claro un reglamento del comité, qué es lo que van a hacer, para qué van a hacer, qué es lo que qué van a, qué resultado, qué producto, cómo llega ese producto a otros niveles superiores. El jueves me reuní con un gerente de una SAFI que se llama, y le preguntaba, ¿las actas del comité? ¿Cuáles actas? ¿Cómo? ¿Cuáles actas? El papelito habla, como dicen, ¿verdad? Yo le digo a los alumnos míos del técnico en riesgos de la UCR en Costa Rica, miren, el papelito habla, nada de que, no. Este es el acta, esta es la reunión, esto se dio, esto fue la agenda, estos fueron los acuerdos, y ¡pum! El acuerdo es enviar esta información y este documento, este informe a la Junta Directiva para su toma de decisiones. En especial, esta situación, XXX. Comités de apoyo sólidos, no solamente por cumplir. Y ahí viene la primera crítica constructiva de todo esto. La causa raíz por la que no hay un buen gobierno corporativo en muchas de nuestras instancias, en muchas de nuestras instituciones, es porque estamos cumpliendo normativa. El enfoque es ese, cumplir al ente regulador, a la Contraloría, a la Superintendencia, etcétera, 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 a la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y no por convicción, porque verdaderamente quiero elevar la administración de un órgano como este sobre las mejores prácticas internacionales para ser más eficientes, para ser mejor, para rendir mejor cuentas a todos los sujetos interesados de la organización, para adaptarme a una serie de situaciones que se están dando a nivel mundial también. ¿Ah? Hay un riesgo ahí terrible que, por cierto, también se ha estado hablando mucho del tema, el riesgo de cambio climático. Es un riesgo que hoy por hoy tiene que estar en la estructura organizativa de riesgos de continuidad del negocio y riesgos operativos dentro de todas las empresas, no importa la naturaleza. Hasta un banco se va a ver afectado por el riesgo del cambio climático. Y esos comités de apoyo, en especial el comité de riesgos, debería estar visualizando esas situaciones para entonces pedirle al área de riesgos, que también es un área técnica especializada, en generar esos informes, esa información para poder tomar decisiones en la junta directiva, en la estrategia y tomar decisiones. En la medida que nosotros los técnicos en riesgos demos ese valor agregado dentro de nuestra gestión, así ellos mismos van a decir, es que yo ya no tomo decisiones si no veo un informe de riesgos primero, porque esa gente me da una información
excelente. Me permite tener más claro el panorama. Sé por dónde voy, sé por dónde están las situaciones más difíciles y hasta me dan recomendaciones. Pero cuando las cosas se hacen solo por cumplir normativa, entonces se vuelve un procedimiento que hay que estar haciendo todos los meses y ya. Yo libre no haga los informes mensuales, etcétera, etcétera. Cultura en riesgos y control interno. Miren, señores, otra cosa importante, los estándares internacionales, sí es cierto, son individuales, pero ¿por qué? Porque están muy enfocados a un sector. Basilea, banca. Solvencia, seguros. Gafi, riesgo de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo y, y proliferación de armas y de armas. COSO RM, control interno, riesgos operativos, etcétera. Pero eso no significa que el área de riesgos pueda coger un pedacito de cada uno y mejorar su administración integral de riesgos y hacerla más efectiva. Porque yo, que conozco de todos los estándares, puedo decirlos con mucho criterio de la experiencia que yo he tenido durante más de 10 años, 15 años. Basilea se queda corto con COSO RM en materia de riesgos operativos. Y cualquier colega me lo va a decir que sí. Empecemos por la estructura de riesgos o de eventos de riesgo que dice Basilea. Entonces vean ustedes cómo también a la gente dentro de la organización, para poder generar cultura, hay que venderles bien la situación. Yo recuerdo que donde yo trabajé por primera vez en riesgos, que fue en una aseguradora muy grande aquí en Costa Rica, se llama Instituto Nacional de Seguros, nosotros devolvíamos las matrículas, porque no teníamos la capacidad instalada para poder estar acompañando a todo el mundo, porque ahí eran más de 400 jefaturas. Pero sí, cuando recibíamos matrices, hacíamos observaciones y las devolvíamos. Y en la medida que esa jefatura iba tomando la línea, ya posteriormente, ya creció, se hizo no una unidad de control interno y de riesgos, sino se hizo una gerencia de riesgos, 25 técnicos en riesgos, 24/7 para la institución, y ya ahí el técnico en riesgos sí iba y hacía el estudio de riesgos operativos junto con la jefatura de una sucursal o de un proceso, etcétera, etcétera. Y a eso es lo que se espera ir llegando poco a poco, pero hay que dar un valor agregado y poder generar esa cultura. El sistema de control interno tiene una relación directa con la gestión de riesgos y en especial riesgos operativos. Con cualquier riesgo, pero especial con riesgos operativos. Un buen sistema de control interno dentro de una organización es la herramienta número uno para mitigar el nivel de exposición a riesgos operativos dentro de la organización. Pero si esa cultura en riesgos y en control interno y en el sistema como tal no se conoce, un día de esto le pregunté aquí en Costa Rica a un funcionario público que es jefe, le dije, ¿usted conoce las normas de control interno? Que son las mismas normas de COSO, desde hace más de 20 años, como bien dijo Yuri. ¿Usted las conoce? Y me dice, sí. Bueno, dígame cómo hace usted para, si usted implementa bien en la norma de vacaciones, ¿cómo mitiga bien usted el riesgo operativo dentro de su proceso que usted tiene a cargo? No sabía que existía una norma que se llama vacaciones. Y hoy por hoy muchas instituciones, muchas empresas están trabajando mucho todo eso, muchas organizaciones. Mire, el gobierno corporativo lo trabaja cuando trabaja sobre el tema de sucesiones, de niveles jerárquicos importantes dentro de la organización.
Fulano se va a pensionar. Ah, ok, vaya buscándole quién lo va a sustituir. Ah, el miembro de la junta directiva ya no se le va a renovar el contrato para que siga siendo miembro de junta directiva. Entonces vaya buscándole la sucesión para mitigar ese riesgo. Porque si no, la junta directiva va a estar 1, 2 o hasta 3 meses sin sesionar. Oh, y eso tiene que ver con continuidad operativa. Sí, vean ustedes toda la relación que tiene todo esto. No es solamente una cosa y esto y aquí y allá y ya hice la autoevaluación del sistema de control interno, ya hice la matriz de riesgos, ya valoré este riesgo, etcétera, etcétera. Transparencia, rendición de cuentas a todos los sujetos interesados. Un buen gobierno corporativo no permite, desde el punto de vista de un buen gobierno corporativo, la junta directiva, que un informe financiero sea de hace 2 años atrás, el más nuevo que está publicado en la página web. Eso no es permisible, porque eso no es transparente. Y ahí están los informes, pero no hay alguien que le esté dando seguimiento ni desde la junta directiva, ni desde la secretaría, ni del comité de riesgos, ni de la gerencia, excepto nadie le está dando seguimiento a que esos informes estén ahí para ser transparentes. Ah, pero somos súper transparentes. Un día esto me llamó mucho la atención en una organización financiera que la pusieron como número uno en gobierno corporativo en el sector público. Después de que yo estuve ahí haciendo unas observaciones y recomendaciones que no estaban muy bien. Y entonces yo dije, qué raro, ¿qué le habrán valorado? Rendición de cuentas. Vean, no sé en los países en los que ustedes representan el día de hoy, pero voy a hablar por mi país, por la experiencia que tengo yo mucho acá. Y porque sí, porque aquí entonces yo puedo apechugar, ¿verdad? Pero es una barbaridad cómo dentro del sector, ya no solamente público, sino también privado, llega un periodista a hacer una consulta sobre una situación muy importante que es pública y ya como que es algo como un trivillo en el que dicen, es que no me puedo referir a la situación porque está en investigación. O le dicen, se necesita tal información, todavía no se la podemos dar porque el que la tiene está de vacaciones. Y cualquier excusa, la que sea, eso deja mucho que decir, hasta de los mismos funcionarios, ¿verdad? Que a un gerente le pidan una información y no la entregue, o que no la conteste a tiempo. Ay, yo llevo 3 meses esperando una respuesta de un gerente. Eso se ve muy feo. Políticas. Oh, otro tema importante. ¿Qué es una política? Es un libro así de 15 páginas. A ver si me ven los dedos. No, no es eso. Miren, una política se puede escribir en una hoja. No tienen que ser políticas así, en orden, así que le ponen esto y le ponen aquello y que aquello. No, 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 no se complique. Viva feliz. Una política es una filosofía, es a lo que la empresa quiere llegar con el tiempo. Se puede hacer en un párrafo de 3, 5 líneas. Política de riesgos, política de control interno, política de ética, política antifraude. ¿Y quién es el primero que debería dentro de la organización de un buen gobierno corporativo y bajo una buena estrategia implementar esas políticas?
¿La gerencia general? No. ¿El comité de riesgos? No. ¿El que las aprobó? ¿Quién aprueba una política? Y solamente ellos pueden aprobar la política. Otra recomendación que les hago, me he encontrado políticas aprobadas por gerentes. Las políticas son exclusivamente aprobadas por junta directiva, consejo directivo, jerarca, por nadie más. Y ellos son los percusores de estas políticas. Es la secretaría de la junta directiva la que debe estar plasmando la política dentro de toda la organización. Y no es una unidad, no es un área, no es una, no. Y mucho menos la auditoría interna. Otra cosa dentro de un buen gobierno corporativo, auditorías externas independientes, no dependientes de la organización y que ya llevan 5 y hasta 10 años auditando la misma, hasta tienen oficina. Los mismos auditores externos participan en el campeonato de papi fútbol de la organización o el torneo de basquetbol, si es que hay, ¿verdad? Eso no es un buen gobierno corporativo. Ahora, ¿qué pasa si todas estas debilidades dentro de una organización, en su gobernanza existen? Estratégicamente se van a cumplir los objetivos. De una u otra forma sí, pero no como la misma definición lo dice, eficientemente, éticamente. Hoy, al menos en Costa Rica, que es donde más he visto la situación y por conocimiento propio, he visto cómo se está integrando a las juntas directivas perfiles de miembros como tiene que ser. Ya no es cualquiera el que puede ser un miembro de una junta directiva. Ya no es cualquiera. Incluso hay miembros de juntas directivas que tienen perfil profesional en materia de administración integral de riesgos. Ya se están incorporando en el sector público y en el sector privado. En especial el sector financiero en Costa Rica, que es el que más experiencia tiene en materia de gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque están regulados, porque estaban obligados, pero ya le han ido poco a poco conociendo el buen uso, la buena herramienta, la toma de decisiones, se ha ido mejorando la situación en todos esos ámbitos. Y entonces así es como ustedes pueden ver hoy que el gobierno corporativo no es solamente un comité, no es solamente una junta directiva, son una serie de situaciones muy importantes y muy relevantes. Si el gobierno corporativo dentro de una junta directiva es poder entregarle un buen informe de riesgos para la toma de decisiones y cumplimiento de la estrategia, deberíamos de tener un comité de apoyo sólidos, ¿sí? Una auditoría basada en riesgos, sí. Una administración integral de riesgos efectiva, sí. Auditorías externas independientes, correcto. Ya hoy por hoy hay organizaciones donde ya hacen una regulación interna donde se contratan auditorías externas por no más de 3 años consecutivos. Ya por política interna. Ya no es aquello de que porque eso es aquella de las 3 letritas o porque es aquella del otro lado del mundo. No, no. Aquí es para que me audite de una forma objetiva. Incluso las juntas directivas ya están exigiéndole a las auditorías externas que le hagan auditorías externas basadas en riesgos y no solamente en estados financieros, como era comúnmente. Vean el nivel de solidez que tiene que tener un gobierno corporativo para cumplir una buena estrategia. Y dentro de esta primera charla que yo les traigo el día de hoy, ¿cuál es el tema primordial? La tolerancia, el apetito al riesgo y la tolerancia dentro de esa estrategia
dentro de una administración integral de riesgos efectiva en un buen gobierno corporativo. Y ahí es donde vamos cayendo. Para poder tener un buen gobierno corporativo, necesito conocer todos los estándares internacionales que hoy por hoy están permitiendo a las organizaciones mitigar eficientemente sus riesgos. Un buen gobierno corporativo es un buen estándar internacional. No es una moda, no es una regulación, no es una ley, es una buena práctica empresarial. Con mucho más razón sobre todos los riesgos externos que se nos van a venir a futuro dentro de nuestras organizaciones y que ya lo estamos viviendo en muchos de nuestros países. Aquí Costa Rica fue hace poco, ahorita en este momento, por ahí anda uno de ustedes, y ustedes me darán la razón, en el tema de riesgos de ciberseguridad en el sector público y privado. A empresas super importantes, enormes, que existen a nivel mundial, les están dando duro con los riesgos de ciberseguridad, al punto que andan buscando técnicos en riesgos especializados. Es una empresa que usted compra y le llega a su casa desde Estados Unidos, para que se den cuenta. Bancos corporativos internacionales que también están luchando, invirtiendo en eso porque saben que tienen esa obligación y esa necesidad. Aquí en Costa Rica se le estaba dando la responsabilidad al usuario del sistema de un banco el que se le hayan robado el dinero. Y ya aquí en Costa Rica cambió la cosa. Señor banco, usted tiene la obligación de velar y hacer todo lo posible porque al cliente no le hagan un fraude. No es solamente el cliente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Gobernanza en TI, que fue lo que dijo ahora nuestro colega, que es otro tema que también está tomando mucho auge hoy, ¿verdad? Con mucha información, etcétera, etcétera. Hay que ir en la línea. Hay muchos estándares hoy por hoy. Vean, en materia de TI, está COVID-5, EITIL, y hay más. Están las normas de la ISO 27000 en seguridad de la información. Y vean ustedes todas estas, las normas de control, perdón, las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera, todo esto, GAFI, Basilea, Solvencia, todo esto tiene que ver con una buena gobernanza. Todos los estándares internacionales son importantes conocerlos, referirse a ellos, utilizarlos en una u otra forma. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el estándar internacional por excelencia para gestionar riesgos estratégicos? ¿Quién me lo dice? Lo pueden poner ahí en el chat. O si quieren pueden abrir el micrófono con mucho gusto y pueden participar. ¿Quiénes son? ¿Verdad? Bien, voy a ir avanzando porque ya se me fue el tiempo. ¿Qué objetivos tiene el buen gobierno corporativo? Hacer empresas sólidas, sostenibles. Uy, sostenibles, importantísimo. Competitivas, transparentes, merecedoras de buena fe y reputación y confianza. Ah, ¿qué tiene que ver eso? Mucho. Y dependiendo dentro de la organización en la que estemos, porque si somos una organización financiera, ni para qué, ¿verdad? ¿Quién dice que ustedes venden créditos o tarjetas de crédito o préstamos? No, ustedes venden confianza. ¿Y cuál es uno de los riesgos terribles, operativos, desde el punto de vista de una entidad que vende confianza? La reputación, el fraude.
pues esos riesgos deberían de estar dentro de la estructura organizativa de la institución. Y una de las cosas que me he topado dentro de esas metodologías de riesgos que utilizan es la ausencia total de una estructura de riesgos. Entonces yo no sé qué es lo que están haciendo. Se van así literalmente con coso RM en materia de lo que es evento, causas y consecuencias. ¿Y el riesgo? Ah, el riesgo es el evento. No, el evento no es el riesgo. Porque si yo les digo a ustedes, denme un evento de un riesgo, sí, ustedes me dicen lo que a ustedes se les ocurra. Pero si yo ahora les digo, denme un evento del riesgo de fraude interno, ah, qué diferente. ¿Ven? Entonces son cosas muy importantes que tienen que considerar. Una administración integral de riesgos efectiva tiene que gestionar todos estos riesgos. No es uno nada más. Me he topado organizaciones a nivel de Latinoamérica gestionando solamente el riesgo operativo. Nada más. ¿Y qué pasó con los riesgos financieros de la empresa? ¿Y los estratégicos? ¿Y los riesgos de los proyectos que tienen? ¿Y los riesgos de la continuidad del negocio o del servicio que ofrecen? ¿Dónde están esos riesgos? ¿Dónde están las metodologías? Pues una buena administración integral de riesgos, en una gerencia de riesgos o en una unidad o un departamento, como ustedes quieren jerárquicamente hablar, son todos estos riesgos y cada una de estas categorías de riesgos tienen subcategorías. Por ejemplo, yo tengo una lista de casi 50 riesgos operativos para cualquier tipo de organización. 50. Los financieros, ni los digo porque ya todos ustedes se los conocen para arriba y para abajo, ¿verdad? Eso es un queque, ¿verdad? Pero no dejen de estar valorando todas estas categorías de riesgo. Miren, ahora y tienen relación uno con otro. No es cierto que los riesgos financieros los gestiono por allá y los riesgos operativos por acá y los riesgos estratégicos allá y el gerente de proyectos es el que tiene la metodología de riesgos de proyectos y nadie más la ve. No, eso no es cierto. Todos tienen relación. Un proyecto no tiene riesgos financieros del proyecto. Un proyecto no tiene riesgos operativos del proyecto. Estratégicos del proyecto. Continuidad del proyecto. Ah, se complica más la cosa. Pues hoy por hoy yo veo muchas organizaciones donde lo único que están gestionando es el riesgo operativo. Otra observación importante. Y que por ende, desde el punto de vista de la tolerancia y el apetito al riesgo, solo tienen una política, una declaración del apetito al riesgo. Una, para toda la organización, una sola. Y eso no es así. Déjenme decirles que en riesgos financieros son por cada riesgo financiero tiene que haber una declaración del apetito, riesgo, tolerancia y capacidad por cada uno de los riesgos, según los indicadores. Que eso es otra cosa. No hay indicadores de riesgo. Apunten. Todas esas cosas son muy importantes que estén. Yo no puedo, se los pongo así, yo no puedo darle una asesoría a la junta directiva sobre una declaración del apetito al riesgo operativo sin antes haber tenido información importante de indicadores de riesgo operativo para definir la política, perdón, la declaración del apetito al riesgo. Los indicadores son sumamente importantes para definir la declaración del apetito al riesgo, la tolerancia, la capacidad, que son requisitos mínimos. Y por eso dentro de todo esto que he hecho, la introducción, que casi me llevo toda la hora, pero que voy a ir un poquito más rápido, viene lo que es la relación del sistema de control interno, de riesgos, etcétera, con el apetito al riesgo de la organización. ¿Qué es el apetito al riesgo? Voy a ir un poco más rápido y voy a ir un poco más a la directo.
El apetito al riesgo es qué tanto quiero yo que un riesgo se me materialice o no. Dentro de la organización, ¿quién soy yo? Junta directiva. El apetito al riesgo no lo define el gerente de riesgos ni el gerente general. Es la junta directiva la que la aprueba y es la que le dice a toda la administración, quiero que este riesgo operativo no vaya a pasar más de esto. Hay una serie de dificultades técnicas en materia de riesgos para poder definir ese apetito al riesgo y que entonces tenemos que considerar. Por ejemplo, dentro de un marco orientador o marco de riesgos o o estrategia de riesgos, como ustedes quieran llamarle al documento en materia de cómo se van a valorar los diferentes categorías de riesgos dentro de la organización, dentro de esa estrategia de riesgos, de esa estructura organizativa de riesgos, hay que considerar documentos que tienen que ser aprobados por la Junta Directiva, que es el Manual de Políticas y Procedimientos para la Gestión Integral de Riesgos. Dentro de ese documento tienen que estar las declaraciones de apetito al riesgo, por cada una de esas 5 categorías que les di ahora. Pero en riesgos financieros tiene que ser todavía más exacto. Por riesgo de mercado, esta es la declaración. Por riesgo de crédito, esta es la declaración. Y por riesgo de mercado tiene que ser por precio esta, por tipo de cambio esta y por tasa de interés esta. Hasta ese nivel se llega. Por eso es que hoy por hoy, dentro de una buena gobernanza, una buena estrategia empresarial, es tener una buena administración integral de riesgos efectiva. Ahora, si nosotros, técnicos en riesgos o los que trabajamos en riesgos, damos esa línea a lo interno y hacia esos niveles superiores y les vamos dando todos estos insumos de esa forma, ellos van a decir, ah, sí, aquí hay que fortalecerlo, aquí yo necesito eso, yo quiero eso. Y ahí es donde vamos a darle un valor agregado y no por obligación, sino por convicción. La junta directiva es la que tiene la obligación de generar esa estructura organizativa en materia de riesgos y funcional, que sea favorable, que sea conciencia de los jerarcas y de los funcionarios. Hay que generar uniformidad de conceptos, señores. Me encuentro informes que hablan de nivel de riesgo inherente, nivel de riesgo residual, riesgo inherente, y los mezclan y se confunden en los riesgos. No, para eso es esa guía. Y eso es importante que lo tengan en consideración. Una cosa es riesgo puro, otra cosa es riesgo controlado, otra cosa es riesgo inherente, otra cosa es nivel de riesgo inherente. Miren, este concepto y este no son lo mismo. Riesgo inherente es aquel riesgo que yo no puedo eliminar, está pegado a mí, está adherido a mí por mi naturaleza. Yo soy un banco, este riesgo es inherente a mí. Yo soy una mutual, yo soy un plan de pensiones, yo soy esto, yo soy el otro, yo soy la industria. Estos son riesgos inherentes a mí. El nivel de riesgo inherente es cuando yo le saco una probabilidad y un impacto a ese riesgo inherente. Ya se está transformando el concepto. Y nivel de riesgo residual es cuando yo veo qué controles tengo sobre esos niveles de riesgo inherente para disminuirlos y me da el nivel de riesgo residual. Ven cómo los 3 conceptos son diferentes. Yo veo informes donde le dicen ya, y esto, el otro, y al final dice uno, Dios mío, sigo y ya casi termino. Vean lo que es de importante un buen sistema de control interno para poder establecer una buena estrategia y una buena declaración del apetito riesgo dentro de la organización. El sistema de control interno es la herramienta número 1 para mitigar riesgos.
En la medida en que yo tenga un efecto suficiente del control interno dentro de un riesgo, perdón, dentro de un riesgo, un nivel de riesgo inherente, yo disminuyo la exposición al riesgo y me queda un nivel de riesgo residual menor. Conforme yo fortalezca esos controles, ese sistema de control interno, así yo también controlo el riesgo o la exposición a ese riesgo y me da un nivel de riesgo residual menor. Ven como todo tiene relación, no son cosas separadas. Y esto del mapa de calor, que hasta un día de esto tuve una discusión con un colega mío a nivel internacional, que ya él incluso critica las matrices de riesgo y no deja de tener razón. Pero hey, es lo que tenemos y es con lo que manejamos. ¿Cuál es la observación en esto del mapa de calor? No utilicen escalas de 3x3, ya eso está obsoleto y es muy subjetivo. Tampoco utilicen escalas de 10x10, eso tampoco es bueno. Ya todos los colegas en materia de riesgos a nivel internacional decimos 5x5, que nos va a dar y nos va a funcionar muy bien. Y este mapa de calor es muy importante para definir la declaración del apetito al riesgo operativo. ¿Qué sucede? Hay empresas que llegan y dicen, mi apetito al riesgo es que cualquier nivel de riesgo residual no sea extremo ni alto. Entonces la estrategia de tratamiento inmediata dentro de esa declaración del apetito al riesgo es, trátelo, corra, vaya, ve a ver qué tiene que hacer. Busque para que ese riesgo no se vaya a materializar mañana. Y le voy a aceptar que si el nivel de riesgo residual es moderado o bajo, nada más le dé seguimiento. Estoy hablando para una declaración de riesgo del apetito de riesgos operativos genérica, genérica. Pero hoy hay instituciones financieras que ya incluso tienen declaraciones de apetito por riesgo operativo cuantitativamente. Vean al nivel que se está manejando ya hoy, ya no genérica, sino hasta a nivel cuantitativo. Ya para eso hay que ir más, hilar más largo, ir a buscar qué riesgo es el que necesitamos visualizar, cuántas veces se nos ha materializado, cuántas fueron las pérdidas que se generaron, pero pérdidas reales y por montos específicos. Y con eso ir a hacer todo un trabajo de probabilístico y estadístico, ¿verdad? Incluso se puede usar Aurora Reed para poder determinar cuál es ese histograma en materia de pérdidas que se ha generado y ya definir una política más exacta todavía, más objetiva para que se den cuenta. Ya les dije que es el apetito al riesgo. Y estas son las consideraciones importantes dentro de la definición del apetito al riesgo. Examine las expectativas de todos los sujetos interesados de la empresa. Identifique el balance entre estas expectativas y algunas exposiciones al riesgo clave. Crea la declaratoria que describa el riesgo aceptable y la inaceptable y las líneas de defensa sobre esos riesgos, además de cuál va a ser el tratamiento. Considere la estrategia empresarial, sus objetivos no pueden estar por fuera. Y siempre yo recomiendo que definan esa declaración, la implementen y la comuniquen y luego la monitoreen constantemente. Eso no está escrito en piedra. Vean, si hay algo que cambia rápidamente dentro de toda una metodología de riesgos y en especial de riesgos operativos, son las declaraciones.
porque hoy no sabemos cómo estamos expuestos a un riesgo y mañana no sabemos cómo estamos expuestos a otros riesgos. Entonces, el monitoreo y la actualización periódica de esa declaración es muy importante. Recuerden que el riesgo no es estático, es dinámico. Así que hoy es una cosa y mañana es otra. Por eso es importantísimo que lo tengan ese monitoreo. Deben considerar aspectos financieros y demás de otros conceptos de reputación, qué tan sostenible, liquidez, etcétera, medio ambiente, gobierno corporativo, cultura, en control interno y en riesgos. Bueno, es un montón de cosas lo que hay que considerar para poder definir una buena declaración del apetito al riesgo, su objetivo, la tolerancia y la capacidad. Vean este ejemplo. Aquí viene, todo esto les va a quedar a ustedes para que los puedan tener como insumo. El apetito es el nivel de riesgo de la entidad quiere aceptar. O sea, si yo tengo un carro, lo menos que quiero es chocar. Eso es lo que yo acepto. Acepto que durante todo el año no choque. La tolerancia es la desviación respecto a ese objetivo. Voy a estar alerta para evitar que se llegue a materializar esa capacidad, ese apetito. Y si llega a materializarme el riesgo, que la pérdida no sea muy alta. Los riesgos hay que monitorearlos constantemente y eso lo tienen que hacer todos los dueños de un proceso. Hay muchas jefaturas que llegan y ven el riesgo cuando se acerca el técnico en riesgo, nada más. Y durante todo el año no volvieron a ver nada. La capacidad es la máxima pérdida probable que yo puedo llegar a asumir en caso de que el riesgo se me materialice. Y que también no me vayan a generar otros riesgos que me vayan a perjudicar el cumplimiento de la estrategia empresarial o de los objetivos empresariales, como por ejemplo la liquidez o la solvencia. Vean ustedes este ejemplo. Esto es una carretera de Costa Rica, muy conocida. Esto es un parque nacional. Ven que tiene muchos árboles, es mucha naturaleza. Ven la doble línea amarilla aquí y que solamente hay dos carriles. Y vea lo que está haciendo este señor. Vea el apetito al riesgo de este señor conductor de esta pichinga que lo que lleva es combustible. Está rayando a un tráiler y a un vehículo pequeño. Esto es el apetito al riesgo, pero un apetito enorme. O sea, quiere que el riesgo se materialice. Eso no se hace. En nuestras organizaciones también a veces, algunas veces tomamos decisiones que vamos así, igual. Por ejemplo, cuando no tenemos declaración del apetito al riesgo, no existe. Rafael, Vamos sentados en ese camión. Rafael, ya vamos dando terminación a tu ponencia para poder iniciar con la segunda parte de la presentación del día de hoy, por favor, para que nos Ok, ayudes. muy bien, perfecto. Entonces, voy a dar, aquí me voy a adelantar un poquitito y les voy a dar nada más las reflexiones finales. Aquí un tema importante dentro de todo lo que es el gobierno corporativo y la declaración del apetito al riesgo es que el Consejo de Administración y la Dirección General sean los dueños de todos los procesos de administración integral de riesgos efectivos. Esa administración de riesgos debe ser adecuada, de acuerdo a la naturaleza de la compañía, su tamaño, etcétera, etcétera. Tiene que tomarse en cuenta el sistema de administración integral de riesgos para poder definir una buena cultura en materia de gobernanza y de riesgos al interno de la compañía. Y hay que definir el apetito al riesgo y la tolerancia. O sea, esto no puede ser, y en la mayoría de los casos me lo topo, no existen. Y eso es un pilar para una buena administración integral de riesgos efectiva y una buena gobernanza dentro de la organización y cumplir la estrategia y cumplir con los objetivos empresariales. La escala, la complejidad del negocio hay que considerarlo dentro de toda la organización y también el gobierno corporativo juega un papel fundamental en todo lo que es la gestión de la empresa.
Esta es la última. Ustedes pueden ver aquí a dónde están ustedes conforme la cultura, la madurez del sistema de valoración de riesgos de ustedes. Así también está la gobernanza, porque tienen relación directa. Entre más tomamos decisiones basadas en riesgos, más ventaja y control sobre los riesgos tenemos. Entre menos ventaja sobre una buena administración integral de riesgos efectivas tengamos, un menor gobierno corporativo, mayor exposición a riesgos tenemos dentro de la organización. Yo espero con esto poder haber dado un pincelazo de toda esta información que se les ha estado dando. Ahí queda mi teléfono, mi correo, por si tienen alguna consulta o alguna duda, con muchísimo gusto. También a los colegas de Prime Consultores, que son grandes amigos de Perú, y estamos a su disposición. Muchísimas gracias y si hay alguna consulta, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Rafael. Sí, efectivamente, voy a pasar a robarte unos minutos adicionales de preguntas. Acá tenemos algunas sesiones que están, por ejemplo, una de las primeras preguntas fueron, ¿cuántos años de experiencia debe tener un gestor para poder conocer, saber y analizar un riesgo dentro de una organización? ¿Cuál es tu percepción temporal, por decirlo así, Rafael, para que conozca realmente y pueda analizar un riesgo en una organización? Bueno, esa es una pregunta un poquito difícil de contestar en el sentido en que depende mucho también de la organización o el mercado donde vaya a estar como técnico, ¿verdad? Por ejemplo, todavía hoy yo estoy aprendiendo mucho desde el punto de vista de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, porque esto cambia, pero a cada rato. Y hay un montón de situaciones. Ya ahora ya no son solamente legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, sino son también armas de ya se me fue la palabra. Destrucción masiva, ¿cómo se llama? Masiva, gracias. Entonces ya le estamos metiendo otra cosa más. ¿Qué es importante? Llevar un orden. O sea, yo no puedo pretender ser un buen técnico de riesgos si yo no llevo un orden con respecto también a mi educación profesional, ¿verdad? Tengo que ir poco a poco conociendo todo, ir poco a poco y también incorporarme mucho en todo lo que es lectura. Esto es algo de leer todo el tiempo y a cada rato y muchas cosas, relacionar cosas que suceden en el país, en otro país, en este otro, en aquel. Miren, qué riesgos financieros o qué riesgos también se van a generar dentro de la organización si yo tengo una sucursal en un país donde acaban de asesinar a un candidato presidencial, etcétera, 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 etcétera. Todo eso, todo tiene que ver. Entonces, eso es con los años. Pero si yo me propongo estudiar, ser un técnico en riesgos y estar en un mercado específico, yo calculo que en 3, 5 años ya yo puedo manejar muy bien todo el tej y maneje en un negocio específico. Pero si yo voy a estar cambiando, ya hoy no, ya no estoy en banca, ahora estoy en seguros, ya no estoy en seguros, ahora me voy a ir para pensiones, etcétera, etcétera. Entonces ya ahí empieza a haber otra curva de aprendizaje sobre también el mercado, la naturaleza del negocio, la empresa, términos, conceptos, etcétera. Entonces, yo lo que recomiendo es que una vez que se hagan técnicos en riesgos, se empiecen a estudiar mucho todos los estándares internacionales. Eso les va a ayudar muchísimo, muchísimo, porque van a tener una mentalidad más amplia para poder dar una mejor asesoría al interno de la organización. Espero haber contestado. Perfecto, Rafael. Y la última preguntita, solamente ya para terminar un par de minutos. ¿Cuál es la utilidad práctica de evaluar el riesgo inherente cuando la empresa ya cuenta con diversos controles implementados en el momento que se implementa el sistema de gestión de riesgos? En todo caso, si es que una empresa ya cuenta con riesgos, cuando ya cuenta con controles implementados, ¿por qué sumarle o por qué agregarle el riesgo inherente si es que de alguna otra manera ya todos los procesos nacen con controles? ¿Cuál es tu apreciación ya con un par de minutitos nomás y dar inicio ya a la siguiente ponencia? No, eso es sumamente importante. O sea, es que una cosa es que usted sepa que tiene controles y otra cosa es ir a valorar qué tan buenos son esos controles para mitigar ese riesgo. La Ahí, efectividad, en pocas palabras. La evaluación de la ahí, efectividad.
ahí está la respuesta directa del por qué es útil poder valorar un riesgo. ¿Por qué? Porque usted sabrá ahí si esos controles están siendo efectivos o no y qué nivel de exposición a ese riesgo tiene. Porque si esos controles, usted tiene 5, 10, 15 controles, pero ninguno sirve, ¿cuál es su nivel de riesgo o de exposición al riesgo? Altísimo. Mm. Si esos controles son buenísimos y le están haciendo, y la experiencia también hace el riesgo, le dice que el riesgo nunca se ha materializado porque tiene esos controles, se va durmiendo tranquilo. Claro. Algo solamente para precisar y ya continuar y culminar con esta presentación, estimado Rafael, pues efectivamente cuando tú decías que por cada tipología de riesgo operacional podríamos definir un apetito al riesgo, es lo que ya recientemente se viene implementando. Muchas empresas están diseñando por riesgo operacional, por tipología de riesgo, están asignándole a niveles de apetito y tolerancia. No es igual decir riesgo operacional por factor proceso que riesgo operacional por factor fraude, ¿no? Entonces, normalmente la tipología del riesgo está llevándonos a diferenciar por tipo de riesgo cuánto riesgo se está dispuesto a aceptar, se está dispuesto a tolerar. Y con eso, gestionar el riesgo de una forma diferenciada. Entonces, todos estos tópicos son cada vez le suman más a la experiencia para efectos de poder determinar cuánto es las posiciones, cuánto es la exposición que queremos tener y cuánto queremos gestionar finalmente. Te agradezco, Rafael, nos hemos pasado unos minutos por la presentación. Ya voy a dar pase a Manuel Irigoyen.